Gilles Vinchois, 1400 a 1460. También conocido como Gilles de Vinchois, de Vinche o Gilles de Vins. Nace cerca de 1400 en Mons, Hainaut, Henao, Valona, Bélgica. Y fallece en Soignies, Bélgica, el 20 de septiembre de 1460. Fue un destacado compositor de la escuela borgoñona, que floreció durante el período del Renacimiento. Era hijo de Jan de Vinch, ciudadano de Mons y consejero del duque de Henao Guillermo VI de Holanda 1365 a 1417, y de su hija Jacqueline de Bavaria. Los gobernantes y las casas en torno a Vinchois. Contexto histórico. A continuación se pasa a exponer un breve resumen de las líneas de sucesión que nos llevarán a Felipe III el Bueno. Todo comienza con Guillermo I de Henao, Casa de Avesnes, el Bueno y III de Holanda 1286 a 1337. Gobierna de 1304 a 1337. Se casa con Juana de Valois, Casa de Valois, 1294 a 1352. Tuvieron 8 hijos. Uno de ellos fue el sucesor, Guillermo II de Henao, Casa de Avesnes, el Intrépido y IV de Holanda 1307 a 1345. Gobierna de 1337 a 1345. Se casa con Juana de Brabante, Casa de Brabante 1322 a 1406. Al no tener hijos, se plantean dos líneas de descendencia que convergen hasta llegar a Felipe III el Bueno. Primera línea de sucesión. Guillermo II IV. Guillermo I, III y Juana de Valois ya se ha mencionado que tuvieron 8 hijos. Al fallecer Guillermo II IV, le sucede su hermana Margarita II de Henao, Casa de Avesnes, y I de Holanda 1311 a 1355. Su hermana Felipa, casada con Eduardo III de Inglaterra, le cede los derechos hereditarios de su hermano Guillermo II IV. Casada con Luis IV de Baviera, Casa de Wittelsbach, 1282 a 1347, tuvieron 10 hijos. A Margarita II le sucede uno de sus hijos, Guillermo III de Henao, Casa de Wittelsbach, el Insensato y V de Holanda, 1330 a 1389, que gobierna de 1347 a 1388, tras varias batallas civiles con su madre. Casado con Matilde de Lancaster, Casa de Plantagenet /Diagonal Lancaster, 1339 a 1362. Tuvieron una hija que murió y por tanto no tuvieron descendencia. Al no tener hijos herederos a Guillermo III V, le sucede Alberto I de Baviera, Casa de Wittelsbach, hijo de Margarita II y Luis IV, que casado con Margarita de Brieg, Casa de Piastas, 1342 a 1386, gobierna de 1389 a 1404. Alberto I y Margarita de Brieg tienen 7 hijos. La línea de sucesión se le otorga a Guillermo IV de Henao, II de Baviera, Casa de Wittelsbach y VI de Holanda 1365 a 1417, que gobierna de 1404 a 1417. Se casa con Margarita de Borgoña, Casa d'Ampicasent 1374 a 1441, hija de Felipe II el Audaz y Margarita III de Flandes y hermana de Antonio de Borgoña y Juan I de Borgoña. Ver segunda línea de sucesión. De este matrimonio Guillermo IV VI solo tuvo una sucesora, Jacqueline de Baviera, Casa de Wittelsbach y I de Holanda, 1401 a 1436. Gobernó de 1418 a 1427. Tuvo hasta 4 maridos, pero sin línea de sucesión natural. Fue obligada a entregar el condado de Henao a su primo Felipe III el Bueno. Segunda línea de sucesión. Juana de Brabante. La primera línea de sucesión de Guillermo II de Henao, llegará un momento en que confluye con esta otra segunda línea de sucesión de Juana de Brabante. Ya vimos que al fallecer Guillermo II IV, le sucede su hermana Margarita II de Henao, Casa de Avesnes y I de Holanda. Pues bien, a su esposa Juana de Brabante le sucede Antonio de Borgoña,
Casa Valois 1384 a 1415, que gobierna de 1406 a 1415. Casado con Juana de Luxemburgo. Al no tener herederos Juana de Brabante, el sucesor pasaría a ser el hijo de Margarita III de Flandes, Casa d'Ampicasent, esposa de Felipe II de Borgoña, Casa de Valois el Audaz, hijo del rey de Francia Juan II, con el que tiene 8 hijos. ¿Por qué el hijo de Margarita III? El motivo es el siguiente: Margarita III de Flandes era la hija de Luis II de Flandes, Casa d'Ampicasent, y Margarita de Brabante, Casa de Brabante, hermana de Juana de Brabante, hijas estas, Juana y Margarita de Brabante de Luis I de Flandes, Casa d'Ampicasent, y Margarita I de Borgoña, Casa de los Capetos. Es decir, Antonio de Borgoña era el hijo de la sobrina, Margarita III de Flandes, de Juana de Brabante, lo que sería su tía abuela. Como ya se ha mencionado, Felipe II el Audaz y Margarita III de Flandes tuvieron 8 hijos. Una hija fue Margarita de Borgoña, Guillermo IV. Sexto, y un hermano de Margarita de Borgoña y de Antonio de Borgoña era Juan I de Borgoña, Casa de Valois, el sin miedo 1371 a 1419, que gobernó de 1404 a 1419. Se casó con Margarita de Baviera, con la cual tuvo 8 hijos. Los hijos de Antonio de Borgoña fueron Juan IV 1404 a 1427 y Felipe de Saint-Pol 1404 a 1430. El hijo heredero de Juan I de Borgoña fue Felipe III el Bueno, Casa de Valois Borgoña 1396 a 1467, que gobernó de 1419 a 1467. Recibió el condado de Henao de manos de su prima Jacqueline de Baviera, debido a que esta última no tuvo herederos.